El aroma a hotcakes todavía flotaba en la cocina cuando la voz de mi hija cortó el aire perezoso del domingo como un cuchillo afilado. Mamá Rigoberto maneja mejor. Tú ya estás grande para este carro. Yo apenas dejaba el jugo de naranja en la mesa cuando esas palabras me golpearon. Mi mano tembló un instante, luego se estabilizó. En la mesa Paloma se sentaba erguida con sus uñas arregladas, alcanzando ya las llaves que había dejado en el mostrador. Sonrió, pero no era esa sonrisa inocente que recordaba de su niñez. Era aguda, ensayada, del tipo que la gente usa cuando quiere que el mundo vea un espectáculo. Antes de que pudiera decir algo, se levantó de la silla y cruzó la cocina en 2 zancadas largas. Las llaves tintinearon una vez en su mano. Sentí ese sonido en el pecho como una cachetada. «Rigoberto se lo merece», agregó mirando a su suegro. «¿Sabes cuánta experiencia tiene al volante? Es más seguro así». Rigoberto, un hombre al que apenas soportaba en las reuniones familiares, infló el pecho como si lo hubieran coronado rey. Ajustó el puño de su chaqueta tratando de parecer modesto, pero fallando estrepitosamente. Sus ojos brillaron al ver el control remoto en la mano de su nuera. Mateo, mi yerno, levantó su teléfono y me apuntó con él sonriendo con sorna. «Solo un recuerdito para el álbum familiar», dijo pulsando. «Grabar». Miré a mi hija. La niña que alguna vez llevé al kinder en brazos, que se aferraba a mi pierna cuando tronaba el cielo por la noche, ahora estaba ahí, orquestando mi humillación. «Estás grande», repitió casi como un guión, como si quisiera que las palabras quedaran claras en la grabación de su marido. Sentí el ardor, sí, pero más que eso sentí esa calma curiosa que aprendí en décadas trabajando en ingeniería de seguridad. En momentos de crisis primero respiras, luego calculas, al final actúas. Así que respiré. Rigoberto extendió la mano palma arriba como un sacerdote esperando una ofrenda. Paloma colocó las llaves con un gesto dramático, como entregando un trofeo. Mateo soltó una risita detrás de su teléfono. «Ahí lo tienes», dijo ella. «Por fin en manos que saben lo que hacen». Doblé la servilleta en mi regazo alisando los bordes como si no fuera más que una anfitriona preocupada por los detalles. Mis ojos se quedaron en el mantel, pero en mi mente veía el puntito rojo parpadeante del rastreador GPS que instalé la semana pasada. Oía el zumbido de la cámara del tablero que nunca dejaba de subir videos a la nube. Recordaba la póliza de seguro guardada en mi cajón del escritorio, firmada y notariada. Rigoberto guardó el control en el bolsillo y se dirigió a la puerta. «No te preocupes, Jimena», dijo. «Lo cuidaré como si fuera mío». Paloma rió con ligereza colgándose del hombro de él. «Es por tu bien, mamá. Deberías estar agradecida». «¿Agradecida?» Esa palabra me quemaba en los oídos. Me levanté de la mesa despacio, cuidando que la ira no se notara en mis pasos. Desde la ventana vi cómo Rigoberto se acomodaba en el asiento del conductor de mi BMW azul metálico. Ajustó los espejos con una familiaridad presumida que me decía que esto no era una idea improvisada. Paloma se recargaba en la barandilla del Porsche Mateo filmando cada segundo, los dos susurrando como cómplices. El motor ronroneó al encenderse. Mi carro. Mi único capricho, mi premio después de una vida de sacrificios. Rodaba por la entrada bajo manos ajenas. Dejé que mi cara mostrara lo que ellos querían ver, la madre derrotada, demasiado frágil, para discutir, demasiado cansada para resistir. Querían una foto de victoria. Se las di. Pero detrás del vidrio de esa ventana mis manos estaban firmes. Mi respiración pareja. Mi mente ya trazando la secuencia de pasos que voltearía este espectáculo de cabeza. Pensaban que me habían quitado el carro. Lo que en realidad hicieron fue montar la escena inicial de su propia ruina. Cuando el sonido de mi BMW se perdió calle abajo, me encontré flotando hacia atrás en el tiempo. No era solo un carro alejándose. Eran 18 meses de sacrificio, cálculo y terquedad pura. Por décadas manejé lo que me llevara de la casa al trabajo
Y de regreso. Sedanes viejos con óxido trepando por las puertas, minivans que traqueteaban en cada curva, cacharros heredados que echaban humo por las mañanas. Mi sueldo se iba en cuentas, aparatos para los dientes, libros de texto de Paloma pagos de la hipoteca. Un día me susurraba a mí misma en los semáforos aferrada a un volante desgastado. Un día manejaré algo que no sea un compromiso a medias. Ese día no llegó hasta que cumplí los 55. Presenté los papeles de jubilación y empezaron a llegar las consultas. Contratos chiquitos, proyectos de fin de semana lo suficiente para mantener la mente afilada y los ahorros creciendo. Cada cheque iba a una cuenta aparte, una que no tocaba para el supermercado o las luces. Rastré cada depósito como un soldado contando raciones. Poco a poco los números sumaron, cuando el saldo por fin igualó la cifra pegada en mi refri. 1.500.000 pesos. Entré a la concesionaria BMW en el centro de la ciudad, con una firmeza que ocultaba la tormenta dentro de mí. El salón olía a cuero ilustre. Filas de carros brillaban bajo luces brillantes, pero mis ojos se clavaron de inmediato en el BMW azul metálico arrinconado contra la pared lejana. El color me recordaba la costa del Pacífico en Baja California, al final del verano, infinita y desafiante. El vendedor hablaba, pero su voz se difuminaba en ruido de fondo. Pasé la mano por la curva del cofre fresco, impecable, bajo mis dedos. Por una vez no pregunté por el consumo de gasolina, costos de mantenimiento o practicidad. Por una vez, no me di el deseo contra el deber. Firmé los papeles en silencio, el pecho apretado con algo que se sentía como triunfo y duelo al mismo tiempo. Triunfo porque por fin me había elegido a mí. Duelo porque me había tomado 55 años hacerlo. Manejándolo a casa esa primera tarde bajé las ventanillas y dejé que el viento azotara mi cabello. El motor ronroneaba suave y confiado como si me hubiera estado esperando todo este tiempo. Cada giro del volante era un recordatorio de que aún estaba viva, capaz más que solo una madre o un sueldo. No estaba grande. No estaba acabada. Cuando lo estacioné en la entrada, Paloma salió a ver. Fue educada, pero noté el destello en sus ojos. Primero sorpresa, luego cálculo. Tocó la manija de la puerta con ligereza y dijo: «Bonito carro, mamá. Debe haber costado un ojo de la cara». Me reí entonces. Me convencí de que solo estaba impresionada. Al fin y al cabo, ¿no le había enseñado toda su infancia que los sacrificios valen la pena si construyen un futuro mejor? Renuncié a vacaciones, ropa nueva, cenas fuera para que ella se graduara sin deudas, para que empezara su vida sin el peso que yo cargué. Pensé que entendería que este carro no era solo acero y pintura. Era la encarnación de cada no que me dije a mí misma para decirle sí a ella. Ahora, viendo a Rigoberto acomodarse al volante y a Paloma sonreír a su lado, me di cuenta de que había entendido algo muy diferente. Veía no sacrificio sino posesión, no recompensa sino recurso. Y para ella los recursos se pueden redirigir. Ese pensamiento me apretó por dentro mientras me apartaba de la ventana, ya alcanzando el cajón donde esperaban mis papeles de seguro. He pasado la mayor parte de mi vida adulta analizando riesgos, prediciendo fallos y diseñando sistemas que mantienen a la gente a salvo. Como ingeniera de seguridad en transporte, mis días se llenaban monitoreando rutas, inspeccionando vehículos y anticipando accidentes antes de que ocurrieran. Aprendí a notar las cositas. Las vibraciones sutiles en una columna de dirección, el olor tenue a cable quemado, la duda en los ojos de un conductor. La sospecha era segunda naturaleza. La confianza había que ganársela, y las suposiciones eran un lujo peligroso. Así que cuando por fin traje a casa ese BMW azul metálico, no solo lo estacioné en la entrada y lo admiré,
Caminé alrededor, abrí el cofre y anoté cada detalle como si inspeccionara una locomotora por descarrilamiento. No era paranoia, era precaución. Y sabía incluso antes de que Paloma terminara de desempacar la canasta de bienvenida que había heredado, más que un chispazo de mi astucia. Pasé la semana siguiente preparando el carro como haría con cualquier activo de alto valor en tránsito. Primero, un rastreador GPS, de grado militar escondido discretamente bajo el parachoques trasero, conectado a una nube segura que podía monitorear desde cualquier lado. Reportaría coordenadas en tiempo real, velocidad e incluso actividad del motor. Luego una cámara de tablero con respaldo automático en la nube, grabando continuamente, imposible de borrar o manipular. Finalmente me inscribí en una póliza de seguro especializada contra robo y fraude. No era barata, pero calculé la prima contra la pérdida potencial. Y la tranquilidad no tenía precio. Mientras instalaba el último cable, repetía mi mantra en voz baja. No me jubilo de la previsión. 55 años de experiencia me habían enseñado que el momento en que te relajas a alguien, lo nota. El momento en que asumes lealtad a alguien la prueba. El momento en que crees haber ganado respeto, alguien te muestra cuán frágil es. Imaginé los escenarios que podría enfrentar un momento de distracción, un pedido casual de préstamo de un familiar, un comentario insistente durante el brunch que parecía inocente en ese entonces. Cada posibilidad tenía una contramedida. GPS y cámara. Seguro. Respaldos redundantes. Cerraduras que solo yo podía anular. Este carro no era solo transporte, era una declaración. Una demostración de autonomía, seguridad y rechazo a ser subestimada. Incluso mientras verificaba el flujo de la nube pensaba en Paloma. Mi hija había sido responsable y considerada la mayor parte de su vida. Pero también tenía ambición, impaciencia y un sentido de derecho que a veces rayaba en la imprudencia. No anticipaba traición, no del todo, pero anticipaba riesgo. Y ahora el carro no era solo un lujo. Era un escudo, un sensor, una salvaguarda contra un mundo que a veces subvalora a las mujeres que han llegado a cierta edad. Me senté en el asiento del conductor una tarde, escuchando el zumbido quieto del motor, mientras el sol poniente destellaba en la pintura metálica. En mi mente repasaba cada ángulo. ¿Y si Mateo lo pedía prestado? ¿Y si Paloma insistía en llevarlo un fin de semana? ¿Y si alguien más, alguien inesperado, decidía ayudarme, moviéndolo a otro lado? Cada escenario tenía un protocolo, un plan paso a paso, para rastrear, grabar y proteger. No entraba en pánico. Notaba, catalogaba, preparaba. La preparación en sí era una meditación, una forma de afirmar control sobre una porción pequeña de la vida que a menudo había sido dictada por deber y expectativa. Me di cuenta de que todo mi planeo cuidadoso, toda mi ingeniería silenciosa, iba más allá de un carro. Era sobre reclamar agencia, sobre las decisiones que me afectan directamente, sobre probar que la previsión y la experiencia aún valen incluso cuando otros piensan que la edad ha menguado tu relevancia. Para cuando guardé las herramientas y probé las conexiones finales, me recosté en el asiento y exhalé. El carro estaba seguro. Cada vulnerabilidad atendida, cada posibilidad anticipada. Cerré la puerta del BMW, di un toquecito al tablero, una última vez, y sonreí levemente. Que vengan, que se lleven las llaves, que empiecen los susurros y juicios. No tenía ni idea de que cada paso de su plan ya había sido anticipado, mapeado y contrarrestado. Y en ese momento quieto, me recordé una vez más. Puedo haber jubilado del trabajo, pero nunca me jubilo de la previsión. A la mañana siguiente vi cómo Paloma mencionaba casualmente que Rigoberto debería dar una vuelta en el carro. Ese fue el momento en que me di cuenta de que la verdadera prueba estaba por comenzar. Rigoberto se acomodó en el asiento del conductor de mi BMW azul metálico
con esa confianza presumida que solo viene de alguien convencido de haberle ganado al mundo. Paloma se recargaba casualmente en el cofre teléfono, en alto, grabando cada segundo, con una sonrisa que me apretaba el estómago. Mateo rondaba detrás de ella sosteniendo su propio teléfono ansioso por capturar el momento para la posteridad. Me quedé dentro de la cocina, manos aferradas al borde del mostrador, forzando mi expresión a la resignación calmada que esperaban. Desde ahí, el ronroneo bajo del motor parecía ecoar en los huecos de la traición. La risa de mi hija flotaba por la entrada ligera y provocadora, pero debajo oía el ritmo sutil de cálculo. El tic-tac del rastreador GPS, reportando silenciosamente cada movimiento, cada giro, cada aceleración y freno. Al otro lado de la calle, la señora López, mi vecina mayor con un don para notar todo, se apoyaba en su bastón. Podía ver sus ojos entrecerrados, sus labios apretados en juicio silencioso. Había visto la mano de Paloma barrer las llaves hacia la palma de Rigoberto. Había visto cómo él sonreía y asentía como un chavo, presumiendo un juguete. Ni siquiera ella sabía que yo había anticipado este escenario exacto. Rigoberto encendió el motor y las llantas patinaron ligeramente en la grava antes de rodar suavemente calle abajo. El sol destellaba en el cofre y me imaginaba que reflejaba el sentido de triunfo en sus mentes. Pensaban que tenían la sartén por el mango. Pensaban que esto era una victoria. Exhalé despacio, dejando que mi cara mostrara lo que querían: la madre derrotada, demasiado cansada para protestar, demasiado frágil para resistir. Mi corazón latía constante, pero dentro mi mente estaba todo menos calmada. Abrí mi teléfono y chequeé la app del rastreador que instalé la semana anterior. Ahí estaba, el puntito rojo moviéndose suavemente por nuestra calle, preciso y exacto. Cada movimiento confirmaba que mi previsión había sido impecable. Paloma, aún grabando, gritó: «¡Mira, mamá! Él sabe exactamente lo que hace». «¿No es mejor así?». Mateo rió dándole un codazo a su padre. «Te lo dije, nunca se lo esperaría». Sentí la ira subir no en un grito, sino como una energía enrollada detrás de mis costillas. Mis dedos picaban por sacar los documentos de seguro del cajón, por revisar cada cláusula que me protegía contra exactamente este tipo de engaño. Había anticipado el escenario, sí, pero no la audacia, el espectáculo público, la forma en que querían testigos, prueba en video y validación de su sentido de superioridad. Al otro lado de la calle, la señora López sacudió la cabeza ligeramente. Incluso sin saber la historia completa, su expresión traicionaba la verdad de lo que pasaba en Justicia a plena luz del día. Había anticipado la ambición de Paloma, la codicia de Rigoberto, la pasividad de Mateo, pero no contaba con lo teatral que lo harían. Cada gesto, cada sonrisa sarcástica, cada ángulo de cámara se sentía ensayado como si lo hubieran planeado, como un dramita frente al barrio. Cerré los ojos un momento centrándome. Calma deliberada, calculadora. Mi mantra repetido en silencio. Cada acción que tomaban ya estaba mapeada. Cada error que cometían sería evidencia. El GPS, la cámara, el seguro. Todas piezas de un rompecabezas que ya había resuelto antes de que la primera llave saliera del mostrador. Rigoberto dobló a la calle principal. Paloma siguiendo su progreso en su video, ajena al hecho de que cada movimiento estaba siendo vigilado, registrado y grabado. Abrí mi teléfono una vez más, revisando los datos del rastreador en tiempo real. Todo estaba exactamente como debía ser. Me permití una sonrisa pequeña, casi imperceptible, dejando que la ira se asentara en resolución. Pensaban que este era el acto final, el telón cayendo en su supuesta victoria. Pero en realidad esto era solo el acto 1 y el público. Yo ya estaba escribiendo el guión para su ruina. Desde la ventana de la cocina vi las luces traseras desaparecer en la esquina y mi mente pasó sin esfuerzo a los siguientes pasos que ya había planeado.
Estacioné frente a la comisaría de la Ciudad de México con el motor apagado, el sol de la mañana destellando en mi parabrisas. Mis manos descansaron en el volante un momento más de lo necesario, no por duda, sino para centrarme. El BMW se había ido y sin embargo sentía más control que en años. Cada plan que había puesto en marcha trabajaba silenciosamente en el fondo. Dentro de la comisaría el olor a café y papel me recibió. El sargento Álvarez levantó la vista de su escritorio cuando me acerqué. «Buenos días, Jimena», dijo asintiendo con una familiaridad que hablaba de respeto mutuo. Le entregué un relato detallado de lo sucedido. Paloma tomando las llaves, Rigoberto manejando la grabación en video, y mi convicción de que esto era más que un préstamo casual. Era coerción. Álvarez escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé se recostó y dijo: «Podemos abrir un reporte por uso no autorizado de vehículo. ¿Presentaste algo con tu seguro?» «Estoy en eso», respondí sacando la carpeta de mi bolso. Le mostré los documentos de la póliza y le señalé las cláusulas que cubrían robo por engaño. «Esto no es venganza. Es procedimiento». Agregué mi voz pareja sin dejar espacio para malentendidos. La reclamación al seguro fue directa. Les di el número de póliza, el VIN y las circunstancias. Cada detalle era preciso. Había anticipado sus preguntas y mi documentación no dejaba huecos. La empleada arqueó una ceja ante la completitud de la presentación. «Esto está muy bien armado», dijo escaneando los papeles. «Te cubriste bien». Sonreí levemente, pero no dejé que la satisfacción se notara. Planeación y preparación siempre habían sido parte de mi naturaleza. Lo que importaba ahora era la ejecución. Para cuando el reporte policial quedó oficialmente archivado, tenía todos los números de referencia anotados pulcramente en un cuaderno. Cada uno era una migaja que me llevaría de vuelta al BMW y quizás a la verdad sobre las intenciones de mi hija. Luego llamé a Dana Ruiz. Su voz llegó calmada y profesional al primer timbrazo. Le conté los eventos paso a paso, asegurándome de no omitir nada. Dana hizo las preguntas correctas, sobre vigilancia, testigos y documentación. Cuando mencioné el rastreador GPS y el flujo de la cámara, oí un cambio sutil en su tono, interés bordeado de aprobación. «Excelente», dijo al final. «Estaremos listos para actuar tan pronto confirmemos la ubicación del carro y tengamos toda la evidencia registrada». «Esto es sólido. Has tomado todos los pasos correctos». Terminé la llamada sintiendo un leve alivio en el pecho. La ley, cuando se navega con cuidado, podía ser más precisa y deliberada que cualquier respuesta emocional. Paciencia, documentación y previsión. Estos eran mis aliados mucho más afilados que la ira o los gritos. Caminando de regreso a mi carro, chequeé la app del rastreador otra vez. El puntito rojo se había movido ligeramente, señalando que Rigoberto andaba por las calles de la ciudad. Anoté la hora y la ruta, ya visualizando los pasos que seguirían, coordinación con el sargento Álvarez, documentación para Dana y la eventual recuperación del BMW. Todo estaba en movimiento y por primera vez, desde que las llaves dejaron mi mano, sentí el más pequeño destello de anticipación. Me acomodé en el asiento del conductor, abrí la carpeta de seguro una vez más y empecé a redactar notas para la siguiente llamada, sabiendo que el trabajo real apenas comenzaba. El puntito rojo en mi teléfono parpadeaba insistentemente mientras me sentaba en el asiento del conductor, manos cruzadas sobre el volante. Taller Mérida. El rastreador GPS había ubicado el BMW ahí por casi 20 minutos, demorándose justo fuera de la carretera principal, escondido detrás de las rejas oxidadas del pequeño taller, que olían levemente a aceite y pintura. Toqué la app de la cámara y vi el flujo en vivo en mi pantalla, la superposición digital, confirmando la ubicación exacta del carro. La cara presumida de Rigoberto llenaba el cuadro.
Se recargaba en el lado del conductor dando órdenes con una autoridad casual que me apretaba el pecho. «Cambia las placas. Hazlo rápido. Nadie debe saber que es de ella». El mecánico, un hombre flaco con guantes manchados de grasa, asintió obediente, ya alcanzando bajo el cofre las herramientas que Rigoberto claramente había explorado de antemano. Toqué el botón de captura de pantalla en mi teléfono y vi las imágenes guardarse en la nube. Cada una era un momento de evidencia indiscutible. La arrogancia de Rigoberto, su certeza de que podía anular mi control capturada píxel por píxel. Cada movimiento, cada sonrisa sarcástica, cada gesto sería documentado. Envié la carpeta al sargento Álvarez de inmediato, el enlace seguro, confirmando entrega cada imagen, con sello de tiempo. Él vería lo que yo veía en tiempo real y actuaría. Exhalé despacio tratando de estabilizar la adrenalina familiar que siempre venía cuando un plan se ponía en marcha. Mi mente catalogaba todo footage de la cámara, coordenadas, GPS, sellos de tiempo, palabras de Rigoberto. Cada pieza formaría una narrativa tan clara que incluso un abogado no tendría dudas sobre la coerción e intención. Dana Ruiz tendría el panorama completo y la ley se movería más rápido que su confianza pudiera resistir. Rigoberto se inclinó sobre el parachoques delantero, una llave en la mano. La placa del carro reflejaba las luces del taller, opaca y rayada por años de uso, esperando ser cambiada por algo temporal, algo no rastreable. Miró por encima del hombro a la cámara que sabía que Paloma mantenía enfocada en él, sonriendo como un director satisfecho con su escena. Toqué otra captura, luego otra. Cada imagen reforzaba un patrón, acción deliberada, coerción y un intento de ocultar propiedad. Cada mirada presumida y palabra despectiva ahora servía como prueba contra ellos. Creían actuar en secreto, pero yo había diseñado el sistema específicamente para esta posibilidad. Mateo apareció en el cuadro teléfono en mano gesticulando a Rigoberto. «Apúrate. No te dejes agarrar». Reprimí un escalofrío. Pensaban que el video era su escudo, su reclamo de control. No se daban cuenta de que la misma grabación también era mi espada. Doble chequeé el rastreador acercando el zoom en la ruta que Rigoberto había tomado para llegar al taller. Cada giro alineaba perfectamente con los movimientos que anticipé. Incluso la pausa ligera en la esquina donde miró por encima del hombro confirmaba la naturaleza meticulosa de su plan. Y también cuán fácil sería probar premeditación. Abrí la carpeta de seguro otra vez, revisando las cláusulas que cubrían robo por engaño y uso no autorizado. Cada elemento que había configurado. Rastreador, cámara, póliza. Funcionaba exactamente como lo intendé. Su soberbia, su certeza de que podían tomar mi carro sin consecuencia, se transformaba en evidencia tangible, innegable. El mecánico, ahora inclinado sobre el guardabarros delantero, miró a Rigoberto nervioso. La tensión sutil traicionaba que incluso él sentía que este no era un trabajo rutinario. Rigoberto lo despidió con un gesto confiado, riendo suavemente ajeno a que cada acción ya estaba siendo rastreada, grabada y sellada con tiempo. Envié el lote final de capturas a Dana, cada una etiquetada meticulosamente con hora y ubicación. Ella tendría todo lo necesario para coordinar con Álvarez, para actuar decisivamente cuando llegara el momento. Su esquema orquestado con tanta arrogancia se deshilachaba en tiempo real, sin que lo supieran. Me recosté en el asiento tocando ligeramente los dedos contra el cuero, mi mente ya planeando los siguientes pasos. Comunicación con Álvarez. Confirmación de Dana y preparación para el enfrentamiento que reclamaría lo mío. El puntito rojo en el GPS parpadeaba constante, silencioso, inquebrantable, marcando cada segundo de su exceso de confianza. Mientras veía a Rigoberto dirigir al mecánico una última vez, me di cuenta de que su arrogancia ya los había traicionado. Cada movimiento que hicieron, cada decisión que creyeron astuta,
Ahora era evidencia que los desharía por completo. Cerré la app dejando el teléfono y dejé que mis pensamientos se movieran adelante, trazando la secuencia precisa que aseguraría que el BMW regresara ni a su dueña legítima, donde siempre perteneció. El mecánico se congeló a mitad de movimiento, llave en mano, cuando el teléfono de Rigoberto sonó fuerte contra el cofre de mi BMW. Maldijo por lo bajo, deslizando para contestar con irritación exagerada. Podía oír fragmentos de su lado de la conversación, a través del audio de la cámara, demandas, amenazas, el tipo de tono agudo e insistente que solo los cobradores de deudas manejan. Sí, lo sé, yo me encargo, murmuró, aunque su voz se quebró ligeramente. La pausa entre oraciones traicionaba pánico. Incluso mientras intentaba sonar compuesto, había un temblor en su mano que la cámara captó claro. El mecánico miró nervioso a Rigoberto, quien lo despidió con un gesto. «Solo... ¿Espera un segundo?» Ladró al teléfono su tono, intentando autoridad, pero fallando en ocultar la tensión en su mandíbula. Vi cómo su cara palidecía, su confianza resbalando con cada palabra del otro lado de la línea. Me recosté ligeramente en el asiento del conductor, una sonrisa tenue formándose en las comisuras de mi boca. «Ya se están ahogando antes de robar», pensé, dejando que la satisfacción se asentara quieta en mi pecho. Toda su preparación, su planeo cuidadoso, su sentido de invencibilidad, se deshilachaba bajo circunstancias que no habían considerado. La llamada de Rigoberto continuaba, su voz subiendo, mientras intentaba farolear, insistiendo al cobrador que todo estaba bien, que el pago llegaría. Pero cada promesa vaga, cada duda, estaba grabada, sellada con tiempo, registrada. Incluso si aún no lo realizaban, estos momentos erosionaban silenciosamente la narrativa que creían controlar. El mecánico se movió incómodo, incierto, si continuar con el cambio de placas o esperar a que Rigoberto recobrara compostura. Miró a la cámara la luz roja sutil en la esquina, señalando que todo se transmitía y grababa. Incluso él parecía consciente en ese instante de que algo en esta operación estaba mal, aunque no supiera qué. Rigoberto gesticuló otra vez, intentando volver a la tarea. Murmuró: «No pares, tenemos que terminar esto». Y se inclinó hacia el guardabarros delantero, pero el teléfono siguió sonando. Cada vibración parecía ecoar en el taller como un metrónomo contando su confianza hacia abajo. Toqué mi dedo ligeramente en el volante, viendo a través de la APE cómo su pánico se manifestaba en gestos pequeños, cambiando peso, apretando el agarre en el teléfono un pie, golpeando contra el concreto. La arrogancia que había visto en la entrada, el sentido de control completo, se disolvía. Cada segundo de distracción, cada flinch se convertía en un registro que podía usar. La cámara capturó todo. El ceño en la cara de Rigoberto, la tensión en su postura, la mirada impotente que lanzó al mecánico. Envié otro lote de capturas al sargento Álvarez, cada una etiquetada con hora y ubicación precisas. Dana tendría un registro completo de cada momento de estrés, cada lapsus en su confianza. Cerré los ojos brevemente, saboreando la satisfacción quieta. Años de planeo, previsión y atención al detalle convergían de una manera casi poética. Los ladrones pensaban que estaban al mando. No se daban cuenta de que circunstancia, azar y preparación podían conspirar contra ellos más rápido de lo que podían reaccionar. Rigoberto finalmente terminó la llamada, murmurando más maldiciones por lo bajo. Intentó enderezarse, tratando de reafirmar su autoridad sobre el mecánico y la situación. Pero el cambio sutil en su demeanor, el temblor que no desaparecía del todo, me decía todo lo que necesitaba saber. Toqué la app del rastreador, notando su siguiente movimiento, mientras el puntito rojo empezaba a arrastrarse hacia la salida del taller. La secuencia de eventos que había predicho se desplegaba casi exactamente como lo anticipé. Su exceso de confianza se había convertido en un pasivo,
y mi preparación transformaba cada tropiezo en evidencia. Me permití una sonrisa pequeña controlada. El BMW aún era técnicamente suyo en el momento, pero el control que creían tener se resbalaba, y la ley y el seguro, y mi previsión ya esperaban para reclamarlo. Chequeé la cámara una última vez, antes de volver mi atención a los siguientes pasos, coordinar con Álvarez y preparar a Dana para el enfrentamiento, que finalmente los llevaría a cuentas. Estaba revisando el flujo del rastreador en la quietud de mi sala cuando mi teléfono zumbó insistentemente. Notificaciones se apilaban. Instagram, mensajes de texto, alertas de email. Toqué la primera dudando solo un latido antes de ver la publicación. Paloma había subido un nuevo reel. El pie de foto era simple, cruelmente confiado. Demasiado grande, demasiado frágil. Papá maneja mejor. El video se reprodujo automáticamente. Rigoberto se recargaba en el BMW sonriendo sarcástico a la cámara, mientras Paloma encuadraba cada toma con el cuidado que hacía obvio que se creía astuta. Mateo rondaba en el fondo filmando desde otro ángulo, asintiendo en aprobación. Cada risa, cada mirada, cada inclinación de la cabeza de Rigoberto se transmitía a sus seguidores. Me quedé quieta dejando que las imágenes se hundieran. Ahí estaba la arrogancia, que creían los protegería ahora disponible para cualquiera con conexión a Internet. Los vecinos parientes lejanos cualquiera scrolleando sin rumbo. Eran testigos. Mi ira podía haber hervido, pero la forcé abajo estabilizando mi respiración. Me recordé que cada acción que tomaban, cada gesto, ya estaba registrada en otro lado. El puntito rojo en el rastreador parpadeaba en mi teléfono, el flujo de la cámara aún transmitiéndose silenciosamente a la nube. Deslicé por los comentarios. Algunos eran ligeros burlones ajenos a la verdad. Otros más agudos cuestionando por qué la conductora mayor era negada su carro. La mezcla de ridículo y preocupación me daba una extraña satisfacción. El público veía lo que creían era una broma privada, pero para mí cada comentario era un hilo en una red de prueba que podía usar. Abrí mi Gmail para forwarding el enlace a Dana Ruiz. Su respuesta llegó casi de inmediato. «Esto es perfecto», escribió. «Evidencia de oro. No solo tenemos coerción en tiempo real, sino también intención, premeditación y prueba social de que trataron esto como un espectáculo. Sigue enviando todo. Cada like, cada comentario, cada share fortalece el caso». Me recosté en la silla dejando que el peso leve de alivio se asentara en mis hombros. La arrogancia que había estado rastreando, prediciendo y documentando ahora hacía doble deber. No era solo su caída en proceso, era prueba tangible entregada directamente a mis manos, sellada, con tiempo, pública e innegable. Paloma ya había pensado que estaba en control usando redes sociales para amplificar su triunfo. En cambio, había creado un registro de cada insulto, cada palabra despectiva y cada acto de coerción. El espectáculo que intenté de inmortalizar como victoria ahora servía como la documentación más clara de maldad. Cada vista, cada reproducción, cada captura enviada a Dana cementaba la narrativa ante cualquiera que eventualmente examinara la situación. Miré el rastreador una vez más. Rigoberto estaba inactivo en el taller aún ajeno a que todo lo que había hecho estaba siendo grabado, registrado y archivado. Su confianza lo había cegado a la evidencia que había anticipado recolectar antes de que la primera llave saliera del mostrador. Toqué el botón de compartir enviando el reel y las capturas iniciales a Dana con notas cuidadosas sobre sellos de tiempo y ubicaciones. Ella confirmó recibo de inmediato, instruyéndome a continuar capturando cada ángulo, cada momento, cada publicación que pudiera ilustrar más la orquestación detrás de este robo. Me permití una sonrisa tenue. Su exceso de confianza, su necesidad de mostrar el acto públicamente, había fortalecido inadvertidamente mi posición.
cada alarde, cada risa, cada ángulo que Paloma había elegido inmortalizar, ahora se convertía en piedra angular del caso. La burla era de ellos, pero la palanca era mía. Al cerrar mi teléfono me recosté en la silla y pensé en la secuencia que seguiría: coordinación policial, rastreo en vivo y preparación para el enfrentamiento que traería el BMW a casa. El despliegue público había hecho su trabajo y la siguiente etapa de reclamar lo mío estaba lista para desplegarse. El sol no había salido del todo cuando llegamos en el vehículo policial sin marcas. Dana se sentó a mi lado, su expresión calmada pero afilada, cada detalle contabilizado en su mente. El rastreador GPS nos había guiado al punto exacto, en Taller Mérida. Podía ver las rejas del taller adelante flanqueadas por cercas oxidadas y el olor tenue a aceite. El sargento Álvarez bajó la ventanilla dando un asentimiento sutil a los oficiales, esperando cerca de la entrada. ¿Listos?, preguntó. Asentí aferrando mis manos en el regazo de mi abrigo. Vamos. Caminamos hacia las puertas del taller, la determinación quieta en nuestros pasos, igualando el zumbido bajo de anticipación en mi pecho. El flujo de la cámara en mi teléfono confirmaba que Rigoberto estaba ahí, inclinado sobre el BMW hablando, en tonos bajos al mecánico, gesticulando hacia la placa delantera, con el tipo de autoridad que solo alguien que cree que nadie puede detenerlo puede reunir. Álvarez señaló. Los oficiales se movieron rápido abriendo las puertas y anunciándose. Policía de la Ciudad de México. Todos quédense donde están. Rigoberto giró sus ojos ensanchándose cuando los primeros oficiales uniformados entraron al taller. El mecánico se congeló a mitad de movimiento, llave suspendida en el aire, sudor apareciendo en su frente. Su indecisión fue casi instantánea. No tenía idea qué hacer después. Rigoberto maldijo forcejeando por mantener algún jirón de control. «¿Qué? Esto no es...» empezó, pero Álvarez lo cortó con un gesto firme de mano. «Te sugiero que te quedes quieto», dijo Álvarez parejo, y la orden llevaba peso. Dana dio un paso adelante, su presencia deliberada. Rigoberto está siendo observado y documentado por uso no autorizado de un vehículo motorizado, coerción e intento de tergiversación de propiedad, dijo. Su tono no dejaba espacio para negociación, no para faroles. La postura confiada de Rigoberto se derrumbó. Me miró brevemente, quizás esperando algún indicio de compromiso, alguna señal de que intervendría. Encontré su mirada directamente, dejando que el peso de cada año, cada precaución calculada y cada emoción suprimida cayera squarely sobre él. ¿Aún crees que estoy grande?, pregunté bajito, pero cada oficial al alcance entendió la autoridad en mi voz. El mecánico, realizándose que la situación había escalado más allá de su control, bajó su llave despacio, ojos amplios. Miró al BMW y luego a Rigoberto, luego de vueltas a los oficiales. Su pánico era claro. Se había convertido en un participante involuntario en su esquema. Álvarez señaló, y dos oficiales se acercaron al carro tomando posesión de las llaves, con gentileza pero firmeza, y verificando el BIN contra mi papeleo. Cada acción era metódica, precisa, siguiendo los procedimientos que Dana y yo habíamos preparado. Los flujos de cámara y rastreador fueron referenciados, confirmando la línea de tiempo exacta de eventos. Rigoberto balbuceó intentando argumentar, pero cada protesta solo enfatizaba la evidencia apilada contra él. El BMW, mi testamento azul metálico de años de sacrificio, ahora era embargado como evidencia pendiente, la orden judicial que Dana ya había preparado. Cada centímetro del carro, cada detalle, cada momento que Rigoberto había esperado manipular, ahora estaba bajo escrutinio y control. Di un paso más cerca, dejando que la cámara capturara el momento. Dana siguió asegurando que la documentación fuera impecable. La cara de Rigoberto registró el cambio de dominancia a humillación, la arrogancia, evaporándose bajo la precisión de la ley y la preparación. Tomé una respiración profunda, sintiendo una satisfacción quieta asentarse en mi pecho.
Años de planeo, cada precaución, cada medida habían llevado a este momento. El carro estaba seguro, la evidencia se asegurada y la arrogancia que parecía intocable se había derrumbado. Me giré ligeramente viendo cómo Álvarez tomaba notas y coordinaba el embargo. Mi teléfono confirmaba que el rastreador aún estaba en vivo, mostrando el BMW seguro en custodia policial. El mundo había cambiado en un instante, el balance de control firmemente en mis manos. Miré a Rigoberto una última vez, dejando que las palabras se hundieran. ¿Aún crees que estoy grande? Se encogió, y supe que había entendido. Cada movimiento, cada plan, cada onza de soberbia había sido deshecho en tiempo real, visible e innegable, mientras los oficiales empezaban a escoltar a él y al mecánico fuera del taller. Dana susurró. Instrucciones para los siguientes pasos. Presentaciones judiciales, declaraciones y asegurar que cada pieza de evidencia fuera catalogada. Seguí mi mente ya volviéndose hacia la estrategia que reclamaría completamente lo mío y establecería el precedente que habían subestimado. Entré al banco con una determinación quieta que enmascaraba la tormenta debajo. Los pisos pulidos y el zumbido familiar de las computadoras me recibieron, pero mi foco estaba enteramente en la tarea. Había pasado años confiando en Paloma con responsabilidades pequeñas, luego mayores, creyendo que lazos de sangre e historia compartida aseguraban lealtad. Hoy estaba por probar esa suposición y revocarla por completo. «Buenos días, señora Jimena», dijo la gerente de sucursal levantando la vista de su escritorio. Un reconocimiento pasó brevemente entre nosotras, un asentimiento, reconociendo décadas de transacciones rutinarias. «¿En qué puedo ayudarte hoy?» Coloqué mis papeles en su escritorio, mis manos firmes. «Vengo a revocar el poder notarial que le di a mi hija hace años», dije. Efectivo, inmediatamente ella ya no tendrá acceso a ninguna de mis cuentas financieras o de otro tipo. Sus cejas se alzaron ligeramente y asintió hojando los registros. «Entiendo. ¿Tienes identificación y los documentos originales?» Se los entregué viendo cuidadosamente mientras hacía los cambios en el sistema. Cada clic, cada confirmación, solidificaba la separación que había sido forzada a Enact. El control que una vez fue compartido, a regañadientes confiando. Ya no era de ella. Luego vinieron las cuentas mismas. Moví fondos a nuevas cuentas bajo mi manejo exclusivo, asegurando que cada peso, cada saldo, cada transacción quedara fuera de su alcance. Años de planeo cuidadoso, de disciplina quieta y previsión. Ahora protegían mis activos de alguien que había mostrado que el derecho podía sobreponerse al respeto familiar. Finalmente me reuní con mi abogada Dana Ruiz para revisar mi testamento. La herencia de Paloma, una vez sustancial, se redujo al mínimo requerido por ley. Cada detalle de mi patrimonio fue reasignado. A mi sobrina Elena, a fundaciones caritativas y a provisiones para mi propio cuidado en los años venideros. Lazos de sangre habían fallado en garantizar responsabilidad. Había aprendido que respeto y lealtad no se heredan, se ganan. Firmé los documentos cada trazo de pluma, una medida de autonomía recobrada. El peso se alzó ligeramente de mis hombros, reemplazado por una claridad sobria. No actuaba por ira o venganza. Actuaba para preservar la dignidad y seguridad que había construido en una vida. Familia no podía sobreponerse a confianza rota. Amor no podía pesar más que imprudencia. Saliendo del banco sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. Paloma había sido mi hija, sí, pero había probado que sangre compartida no era suficiente para salvaguardar propiedad o principio. Continuaría amando con precaución, pero el control financiero, legal y personal era una vez más mío. El BMW, el rastreador, la cámara. Todo había sido solo el comienzo. Ahora, con mis cuentas seguras y mi testamento reescrito, los siguientes pasos asegurarían que cada pieza de esta traición tuviera consecuencias. Y con ese pensamiento,
Me dirigí a mi oficina para comenzar el planeo cuidadoso de las acciones legales, aún por venir sabiendo que el enfrentamiento con la ley era solo el siguiente capítulo. Dana Ruiz me llamó a su oficina a media mañana con una pila de documentos impresos y su laptop abierta a un portal seguro. No habló al principio, solo me entregó la primera página de mensajes de texto subpoenaet entre Paloma Mateo y Rigoberto. Mis manos temblaron ligeramente mientras leía los mensajes, cada uno revelando una capa de planeo que no había que se anticipado por completo. La cuenta de retiro de papá casi se acaba. No podemos dejar que la hipoteca se atrase. Yo me encargo del carro de mamá. No se enterará hasta que sea tarde. Leía un mensaje. Me golpeó como un puñetazo. Paloma había orquestado todo. Cada paso, cada detalle, cada movimiento coercitivo. Bajo el pretexto de proteger las finanzas familiares. Su razonamiento. Foreclosure de hipoteca. Práctica. Supervivencia. Pero práctica no justifica robo. Y supervivencia no excusa engaño. Los mensajes de Mateo eran pasivos, casi indecisos, como un hombre que quería el resultado sin la responsabilidad. Si Paloma dice que está bien, supongo que voy con eso. Escribió casualmente. Era un encogimiento de hombros en palabras, una ausencia moral que me dejó mareada. Y Rigoberto... Oh, Rigoberto, sus textos eran puro oportunismo. Yo me lo llevo, no te preocupes porque me agarren. Seremos cuidadosos. Escribió la arrogancia gruesa incluso en impresión. Había visto la oportunidad y la tomó sin dudar, confiado en su propia astucia, ajeno a las consecuencias que había meticulosamente puesto en marcha. Cerré los ojos un momento tratando de estabilizar el surgimiento de emociones. Traición, ira, incredulidad. Había pagado la colegiatura de Paloma, la guiado a través de la adultez, financiado su boda, y sin embargo, esta era la gratitud que devolvía manipulación de Seid y un plan para robar lo que había ganado. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso que había apartado para su seguridad, ahora se sentía como combustible para una traición que no había anticipado en tal detalle frío. Dana me vio con cuidado, su voz calmada y constante. Esto es evidencia sólida. Intención. Está claramente documentada. Premeditación establecida y el rol de cada participante definido. Toqueó su dedo en el nombre de Rigoberto. No es solo un participante. Está explotando la situación para ganancia personal. La pasividad de Mateo no lo excusa. Paloma es la arquitecta y su razonamiento es irrelevante legalmente. Todo lo que necesitamos ahora es coordinar con las autoridades y presentar las mociones necesarias. Exhalé despacio, dejando que la ira retrocediera a cálculo. La realidad de lo que sostenía en mis manos. Los motivos en blanco y negro capturados en textos sellados con tiempo y claros. Era más poderosa que cualquier confrontación que pudiera saber Stage por mi cuenta. Habían documentado sus propios crímenes, revelando no solo acción, sino intención. No solo robo, sino diseño. Volví a hojear los mensajes enfocándome en el tono de Paloma, la forma en que justificaba cada paso. A Mateo y Rigoberto. Cada línea reforzaba un patrón: presión, coerción, manipulación, y la creencia de que lazos familiares le permitían sobrepasar límites. Cada palabra, cada plan, ahora se convertía en bloque de construcción, en el caso que Dana presentaría. Cerré las impresiones colocándolas pulcramente en el escritorio. La traición era profunda, pero también la claridad. Lazos de sangre, amor, deber. Eran irrelevantes cuando pesados contra acciones calculadas e intención documentada. Encontré los ojos de Dana, mi voz constante pero firme. Avanzamos, ¿verdad? Esto es suficiente para el siguiente paso. Asintió. Sí, este es el punto donde todo se vuelve innegable. Podemos actuar decisivamente ahora. Me permití una sonrisa pequeña controlada. Los textos revelaban motivos tan claramente como el rastreador revelaba ubicación. Cada plan secreto, cada justificación, cada intento de manipularme
había sido expuesto. Y mientras reunía los documentos para preparar las presentaciones judiciales, me di cuenta de que la siguiente fase, el enfrentamiento con la ley, finalmente traduciría esta traición en consecuencias que no pudieran ignorar. El tribunal olía levemente a madera pulida y tensión. Me senté al lado de Dana Ruiz, manos cruzadas sobre el borde de la mesa, viendo la puerta mientras Paloma y Rigoberto entraban flanqueados por Mateo. Su confianza parecía llenar la sala como si el aire mismo se doblara a Sofía a su favor. Pero había pasado meses preparando para este momento exacto, y nada de su arrogancia podía tocar la evidencia que habíamos recolectado. La jueza, una mujer de principios de 50 con reputación de imparcialidad, llamó al orden. Este asunto concierne el uso no autorizado de propiedad y alegaciones de coerción y fraude en contexto familiar. Empezó. Su mirada barrió la sala y sentí el peso de autoridad asentarse cómodamente en mis hombros. Dana comenzó presentando el caso. Primero las publicaciones en redes sociales, el reel de Instagram de Paloma, mostrado completo en la pantalla detrás de ella. El pie de foto se desplazaba despacio. Demasiado grande, demasiado frágil. Papá maneja mejor. Cada comentario, cada conteo de vistas, cada share, registrado meticulosamente. Luego vino el footage de la cámara y logs del GPS, el puntito rojo moviéndose por la ruta de Taller Mérida. Apareció en el monitor grande precisamente sellado, con tiempo confirmando cada movimiento del BMW desde que salió de mi entrada. El flujo de la cámara se reprodujo simultáneamente. Rigoberto dirigiendo al mecánico Mateo, filmando Paloma, narrando la supuesta lógica detrás de sus acciones. La sala estaba silenciosa excepto por el zumbido tenue del proyector. Cuando fue el turno de Paloma de hablar, intentó enmarcar la narrativa. Su señoría dijo voz constante: todo lo que hicimos fue por la seguridad de mi madre. Estábamos preocupados por el poder del carro y su edad. Solo actuamos en su mejor interés. Sacudí la cabeza sutilmente señalando a Dana que estábamos listas. Cuando fue mi turno me levanté para testificar. Mi voz era calmada, medida, llevando la autoridad de años observando, analizando y protegiendo. Esto no era cuidado, dije mirando hacia la jueza, y luego a Paloma, su mirada flaqueando brevemente bajo la mía. Esto era robo puro y simple. Mi carro fue tomado sin consentimiento y el acto entero fue orquestado para beneficio de Rigoberto y facilitado por mi propia hija. Preocupación por mi seguridad era un pretexto, una justificación para un plan diseñado para privarme de propiedad y control sobre mis activos. Dana presentó los textos Supuenaed, cada uno destacando la orquestación de Paloma, el oportunismo de Rigoberto y la complicidad pasiva de Mateo. Cada mensaje sellado con tiempo, cada motivo expuesto. La jueza los leyó con cuidado, asintiendo ocasionalmente su expresión ilegible pero atenta. Me permití una mirada medida al puntito rojo aún visible en mi teléfono. Una confirmación silenciosa de que el BMW permanecía seguro y rastreable, una constante en una sala llena de argumentos y justificaciones. Paloma intentó interponer, pero la réplica de Dana fue concisa y firme. Intención es clara. Coerción documentada. Propiedad indisputable. Las acciones tomadas por Rigoberto y Paloma constituyen robo y uso no autorizado. La jueza se inclinó ligeramente adelante, revisando todos los materiales sometidos. Dada la claridad de la evidencia presentada, las publicaciones en redes sociales, el footage de la cámara, los logs del GPS y el testimonio proporcionado por la dueña legítima, el tribunal encuentra que el vehículo debe ser devuelto inmediatamente a la señora Jimena. Adicionalmente, se emite una orden de restricción, previniendo a los demandados de interferir con su propiedad de cualquier manera en adelante. Un shock quieto pasó por la sala. La mandíbula de Rigoberto se apretó. La cara de Paloma se sonrojó, la confianza que habían traído a la sala, rajándose visiblemente.
Mateo miró abajo a la mesa murmurando algo por lo bajo. Regresé a mi asiento, el peso en mi pecho alzándose ligeramente. La ley se había alineado con previsión, preparación y prueba innegable. Excusas familiares, argumentos ensayados y despliegues públicos de burla no tenían peso cuando medidos contra realidad clara documentada. Dana susurró suavemente: «Esto es la base. De aquí reclamamos lo tuyo y aseguramos accountability». Asentí, ojos aún en la pantalla mostrando el flujo del GPS. El BMW ya se movía de vuelta a seguridad, guiado por la certeza de que evidencia había ganado sobre manipulación. Y cuando el mazo bajó señalando la conclusión formal de la audiencia, sentí el primer cambio tangible de poder, desde que las llaves dejaron mis manos. El fallout vino más rápido de lo esperado, aunque quizás no debería haberlo. La palabra viajó rápido una vez que el fallo judicial se hizo público y el efecto Ripple fue inmediato. La reputación de Rigoberto como chofer para clientes de alto perfil se evaporó de la noche a la mañana. Compañías que una vez lo confiaron con vehículos de lujo, de repente cuestionaron su juicio. Llamadas quedaron sin respuesta, contratos terminados, quickly, y las deudas que había ignorado por tanto tiempo se volvieron urgentes, imposibles de evadir. Mateo no se salvó tampoco. El video del reel de Instagram combinado con el footage de la cámara que se hizo público en presentaciones judiciales llegó a su red profesional. Los clientes que una vez valoraron su discreción, ahora veían solo la colusión, la complicidad pasiva y el lapsus moral. Su contrato con una compañía mayor de eventos fue cancelado, la noticia entregada con el detachment, educado pero firme, que hacía claro que no sería contratado de nuevo. La ira de Paloma fue inmediata y dirigida squarely a mí. Había esperado resentimiento, quizás incluso outrage, pero la intensidad me sorprendió. Entró furiosa a mi oficina, cara sonrojada, ojos llameantes. «Arregla esto, mamá. Haz algo. La hipoteca, los préstamos. Todo se está yendo al carajo». Me senté de vuelta en mi silla, dedos tocando ligeramente el borde del escritorio. Mi expresión permaneció calmada, constante, inquebrantable. «Ya lo hice», dije simplemente. Las palabras llevaban más peso que cualquier argumento que pudiera hacer. Habías anticipado las consecuencias de sus acciones, preparado para el fallout financiero y asegurado cada cuenta, cada activo, cada contingencia. Su pánico era ruido contra una fundación que ya había reforzado. Se tiró en una silla frente a mí, manos aferrando los brazos. Esto era por la familia. Estaba tratando de protegernos y ahora todo se derrumba. Su voz se quebró oscilando entre ira y desesperación. «Protección no viene de robo o manipulación», respondí parejo. «Viene de accountability, de previsión, de hacer lo correcto, no lo conveniente. He corregido el curso. La hipoteca está segura. Las cuentas de tu padre seguras. El BMW de vuelta donde pertenece. Ya he hecho todo lo requerido para estabilizar la situación». Su boca se abrió. Luego cerró palabras fallándole. Los errores de Mateo y Rigoberto habían dejado un rastro de ruina, pero mi intervención preparada mucho antes de que realizaran las consecuencias aseguraba que la fundación de lo mío y lo que elegí proteger permaneciera intacta. El silencio se extendió roto solo por el zumbido tenue del calentador de mi oficina. Permití a Paloma unos momentos para sentir el peso de la realidad que había creado las consecuencias de elecciones hechas en codicia y arrogancia. Me recosté viéndola desinflarse bajo la gravedad de sus propias acciones. Lazos de sangre podrían conectarnos, pero confianza, respeto y responsabilidad no se heredaban. Se ganaban. Y cuando descuidados dejaban muros desmoronarse y relaciones fracturarse. Volví mi atención al teléfono, lista para hacer las siguientes llamadas, preparar las siguientes presentaciones y asegurar que las repercusiones continuaran reforzando la lección manipulación y codicia
Pueden subir, pero evidencia preparación y principio. Siempre sostienen. Y con esa resolución, me preparé para enfrentar la siguiente etapa de este reckoning familiar. Paloma me acorraló en la cocina a ojos amplios, voz temblando de desesperación. «Mamá, por favor, perderemos la casa, la hipoteca. Todo se está hundiendo. Tienes que arreglar esto». Dejé la cafetera a mis manos firmes, pese a la tormenta dentro. Había anticipado este momento esperado. Las súplicas, la manipulación emocional, el apil frenético, a lazos de sangre. Y sin embargo el peso de esas palabras aún me golpeaba tirándome de vueltas a las noches que pasé, trabajando turnos extras solo para pagar su colegiatura, los fines de semana sacrificados, las horas tutorando, limpiando, ahorrando y planeando para que su vida fuera más fácil que la mía. «Recuerdo», dije suavemente, dejando que el recuerdo se asentara en la habitación como una sombra quieta. «Recuerdo cada noche sin dormir, cada turno doble, cada peso apartado para que tuvieras oportunidades que yo nunca tuve». Sus labios temblaron, pero no respondió. No necesitaba. La habitación misma sostenía la historia entre nosotras. Cada pasillo, cada fotografía, cada recordatorio de cumpleaños y graduaciones hablaba de los sacrificios que había hecho en silencio. Y ahora, parada ante mí, Paloma parecía demandar que todo ese esfuerzo se pagara con obediencia, con sumisión a su sentido de urgencia, con perdón por una traición que cortaba mucho más profundo que la pérdida de un carro o la ansiedad por una hipoteca. «No puedo», dije, mi voz calmada pero firme. Encontré sus ojos buscando la niña que había nutrido la hija que una vez se aferró a mi pierna durante tormentas, la chica que me había confiado completamente. Aún estaba ahí, en algún lugar bajo capas de arrogancia y miedo, pero tenía que separar la niña que amaba de las elecciones que había hecho como adulta. Tienes que entender», dijo Paloma voz, quebrándose. «Si el banco folclorea todo lo que hemos construido, nuestro hogar, nuestras vidas, se derrumbará. Pensé que ayudarías. Sacudí la cabeza gentilmente. No rescataré traición. No desharé las consecuencias de elecciones hechas a mi costo. Amor no borra responsabilidad y lazos de sangre no otorgan inmunidad a las consecuencias de deshonestidad y coerción». Sus hombros se hundieron, la lucha drenándose de ella mientras la realidad se hundía. Recordaba cada año pasado asegurando que ella nunca experimentara inestabilidad financiera como yo. Cada sacrificio, cada momento de autonegación había sido un acto de amor. Pero amor, me recordé, no significaba tolerar robo o manipulación. No significaba permitir que respeto y confianza fueran pisoteados porque alguien reclamaba urgencia u obligación como justificación. Siempre. Empezó, luego flaqueó, realizándose que las palabras no me persuadirían. Podía ver el pánico en sus ojos, pero también el reconocimiento tenue de que sus manipulaciones habían sido anticipadas, documentadas y rendidas inefectivas por los sistemas que había puesto en lugar. Di un paso más cerca, bajando mi voz, pero manteniéndola resuelta. Hice todo lo que pude para proteger la fundación, la casa, el BMW y cada activo que es legítimamente mío. El resto, las consecuencias de tus acciones, son tuyas para enfrentar. Esa es la única manera de aprender que las elecciones importan, que el respeto importa y que la manipulación tiene límites. Miró a otro lado, vergüenza y miedo mezclándose con remanentes de defiance. Podía sentir la tensión en el aire, el hilo frágil de nuestra relación, doblándose pero no rompiéndose. Esta negativa era dolorosa, sí, pero necesaria. Límites no eran crueldad, eran supervivencia. Volví al mostrador recogiendo la carpeta con documentos de seguro y notas legales. He hecho lo necesario para asegurar la casa, la hipoteca y mi vida. Enfrentarás las consecuencias de tus acciones, y eso es final.
Su voz cayó a un susurro. «Mamá». No respondí. Mi silencio lo dijo todo. El amor permanecía, pero la traición tenía su precio. Y mientras me preparaba para dejar la cocina, la siguiente fase de asegurar accountability, consecuencia y restauración empezó a tomar forma en mi mente. El acuerdo llegó quietly, sin fanfarria, pero con cada detalle que había anticipado. Rigoberto pagó daños por el mal uso del BMW, cubriendo tanto los costos financieros como legales incurridos. Paloma, a regañadientes, acordó cubrir las reparaciones al carro y otros daños que sus acciones impulsivas habían causado. Me aseguré de que Dana documentara cada pago, cada reconocimiento firmado de responsabilidad, dejando nada a interpretación o disputa futura. Una retractación pública se publicó en redes sociales redactada y aprobada para remover cualquier rastro de burla o manipulación. El reel de Paloma, los comentarios, el pie de foto. Todo desapareció de las plataformas donde, una vez había, para Dead, su sentido de victoria. La publicación reconocía su maldad y confirmaba que el BMW pertenecía enteramente a mí, restaurando la verdad a cualquiera que hubiera visto el espectáculo. Revisé cada documento, cada transacción, cada confirmación. Esto no era sobre venganza. Nunca lo había sido. Era sobre accountability. Cada peso, cada papel firmado, cada retractación, era una lección en consecuencia, un recordatorio de que decisiones, incluso por familia, llevan peso. No sentí alegría en el discomfort de Rigoberto o la vergüenza de Paloma. Mi satisfacción estaba en claridad en la restauración de orden, en la afirmación firme de que traición tiene límites, y esos límites son enforzables. Cuando Dana me entregó la carpeta final, dijo, «Quietly, lo has hecho todo por el libro. Nada puede disputarse. El BMW está de vuelta a finanzas seguras y las consecuencias claras. Lo has hecho sin dejar que la ira te maneje». Asentí sintiendo la verdad en sus palabras. Ira había estado presente, sí, pero templada por preparación, previsión y disciplina. El acuerdo no era sobre venganza. Era sobre asegurar que confianza, una vez rota, viniera con costo. Dinero no podía borrar el dolor, pero podía reforzar la lección, haciendo claro que traición lleva consecuencias tangibles. Paloma y Rigoberto se acercaron después, hesitantes, awkward. Ofrecieron disculpas, algunas genuinas, algunas cuidadosamente, worded, pero sostuve el espacio para ellos sin suavizar mi postura. «Disculpas notadas», dije, voz constante. «Pero accountability es lo que asegura que esto no pase de nuevo. Las consecuencias son suyas para llevar». Se fueron sus expresiones, una mezcla de alivio y tensión lingering. Mateo rondaba en el fondo un recordatorio de que incluso participación pasiva tiene repercusiones. Me permití una exhalación pequeña, controlada, sintiendo el peso de meses de tensión empezar a alzarse. El BMW brillaba en la entrada, completamente restaurado, cada rayón y marca contabilizados, cada reparación financiada por los responsables. Me recordé que restitución no siempre es sobre cierre o satisfacción. Es sobre asegurar que acciones tienen consecuencias, que lecciones se aprenden y que la persona agraviada puede reclamar control sin comprometer sus principios. No había buscado venganza y no la necesitaba. Justicia aplicada con cuidado había sido suficiente. Con las formas finales archivadas y confirmaciones aseguradas, volví mi atención a los siguientes pasos: mantener vigilancia, reforzar límites y asegurar que las lecciones de traición y previsión continuarían guiando no solo mi vida, sino las lecciones que esta familia nunca olvidaría. Llegué a la biblioteca temprano, arreglando las sillas y configurando el proyector con un foco quieto. El seminario era modesto en escala, pero su propósito se sentía más grande que cualquier audiencia pudiera medir. Años de experiencia, años de precaución y las lecciones del ordeal del BMW estaban listas para compartirse. La señora López apareció poco después, sonriendo cálidamente.
Has hecho mucho por este barrio, dijo ayudándome a distribuir folletos en las mesas. Su presencia era reassuring, un recordatorio de que apoyo viene de aquellos que han observado, aguantado y entendido. Mientras seniors entraban gota a gota, empecé con una declaración simple. Protejan sus títulos, protéjanse a ustedes. Propiedad no es solo sobre bienes. Es sobre dignidad, seguridad y conocer sus derechos. Mostré ejemplos de mi propia experiencia seleccionando con cuidado momentos del ordeal, sin nombrar a nadie, que ilustraban las consecuencias de inatención y confianza mal colocada. Preguntas surgieron rápido, prácticas sobre bancas, seguros y salvaguardas legales. Respondí cada una con precisión drawing, en la documentación cláusulas de seguro y estrategias legales que había empleado. Demostré cómo lapsus pequeños, incluso con buenas intenciones, podían escalar y cómo previsión y preparación eran herramientas esenciales para cualquiera, especialmente seniors. La señora López asistió con anécdotas reforzando puntos con conocimiento local. No es solo sobre el papeleo, recordó a ellos. Es sobre conciencia, observación y saber en quién confiar. Sus palabras resonaron. Vi a sentimientos unos murmullos de acuerdo y el reconocimiento quieto de que nuestra comunidad podía beneficiarse de lecciones Drown de mi experiencia personal. Al final varios seniors se acercaron, gratitud en sus ojos. Compartieron sus propios miedos, experiencias con asesores financieros, disputas familiares y el sentido de vulnerabilidad que viene con la edad. Escuché, respondí y ofrecí guía sintiendo la energía shift de ansiedad a empoderamiento. Cada pregunta se convirtió en oportunidad para turning humillación en educación. Me di cuenta mientras veía a los asistentes irse con handouts e información de contacto, de que el sting de traición y las lecciones aprendidas de ella ya no eran mías solas, eran un recurso colectivo, un entendimiento compartido de cómo mantener dignidad y seguridad en un mundo que no siempre lo honra. Empacando sentí un orgullo quieto. El BMW, el tribunal, el acuerdo, habían sido pasos para reclamar control. Ahora el conocimiento ganado de esos desafíos podía fortalecer a otros turning cicatrices en guía. Miré a la señora López mientras cerraba la puerta detrás del último asistente. La siguiente fase esperaba continuar vigilancia, aplicar lecciones y asegurar que tanto mis activos como mi sabiduría duramente ganada permanecieran intactos. El amanecer era pálido y quieto mientras me acomodaba en el asiento del conductor del BMW. Vapor subía gentilmente de la taza de café en el portavasos, llenando la cabina con calidez y rutina. Tomé una respiración profunda, dedos descansando ligeramente en el volante, apreciando el zumbido quieto del motor debajo de mí. Por primera vez en semanas el carro se sentía completamente mío, otra vez, sin mancha de manipulación, reclamando la paz que siempre había sido su derecho. Mi teléfono zumbó llamando mi atención. Una notificación breve, la reclamación de seguro había sido oficialmente cerrada a mi favor. Todas las reparaciones, todos los daños, todos los costos habían sido reconocidos y resueltos. La burocracia, la supervisión, los meses de preparación. Todo confirmado. El sistema en que había confiado, el planeo meticuloso que había enacted, había pagado en medida completa. Exhalé despacio dejando que la realización se asentara. No estaba grande, no estaba débil. Había sido subestimada sí por aquellos que creían que edad equivalía a fragilidad y que experiencia podía descartarse como irrelevante. Pero cada precaución, cada respaldo, cada paso calculado, había probado lo contrario. El motor quieto debajo de mí, constante y sin pretensiones, era un recordatorio sabiduría perdura, donde arrogancia flaquea. Mientras manejaba por las calles la luz suave de la mañana reflejándose en la pintura azul metálica, me permití una sonrisa pequeña privada. Cada giro del volante, cada presión del pedal, cada momento de control reforzaba lo que ya sabía. Previsión y preparación
Eran mucho más afilados que cualquier despliegue de fuerza o ira. La ciudad despertaba alrededor mío, tráfico aumentando, vecinos despertando. Seguí la ruta familiar a casa calmada, deliberada, cada moción intencional. El BM Wallace ya no era solo un carro. Era un testamento a autonomía, paciencia y resiliencia. Tomé un sorbo de mi café dejando que la calidez se extendiera y pensé quietly, para mí me habían subestimado. Pero la lección era clara, permanente e innegable. Y mientras la mañana se extendía adelante, sentí el ritmo del motor ecoar, el pulso constante de control recobrado, guiándome hacia el siguiente capítulo de la vida, con claridad y certeza.